Vamos a hablar del método de Thevenin. El método de Thevenin es un método complementario al método de Norton. Vamos a analizar el siguiente esquema que tenemos acá. Tenemos aquí una red de elementos interconectados y vamos a suponer que queremos hallar el voltaje de salida de esa red. Podríamos suponer una corriente de entrada de manera que pudiéramos hallar ese voltaje en este punto de manera sencilla. Si aplicamos el método de superposición, podremos obtener una ecuación que determinaría entonces ese voltaje en función de los siguientes parámetros. Tendríamos una suma de todas las fuentes de voltaje independiente, pero recuerden que por superposición eso es equivalente a una constante por el valor de las fuentes de voltaje más la suma de todas las fuentes de corriente que van multiplicadas por una constante más la resistencia equivalente de este circuito por nuestro valor de corriente de entrada. Lo que buscamos con el fin de simplificar los cálculos en nuestro circuito es poder convertir esta malla compleja en dos dispositivos sencillos que serían una fuente de voltaje conectado a una resistencia. ¿Qué tenemos que hacer entonces para poder convertir esto complejo en esto sencillo? Pues de esta ecuación que tenemos aquí, fácilmente nosotros podremos decir que esta parte de acá, que corresponde a la suma de fuentes, vamos a llamarla el voltaje de Thevenin. A esta resistencia que está acá, que representa la resistencia interna de nuestra red, la llamaremos la resistencia de Thevenin. Y ya sabemos que esta corriente pues es una corriente de excitación que no afecta de manera directa a estos componentes que están al interior de nuestra red. ¿Cómo quedará nuevamente nuestra ecuación? Entonces el voltaje en el punto de interés será igual al voltaje de Thevenin más la resistencia de Thevenin por nuestra corriente de excitación. Un circuito que quedará de la siguiente manera. Tendremos entonces nuestra fuente con voltaje equivalente de Thevenin, nuestra resistencia equivalente de Thevenin, representando toda esta red de elementos interconectados. Tendremos nuestros nodos donde queremos hallar el voltaje en cuestión y nuestra fuente de corriente de excitación. Y de esta manera hemos logrado simplificar los cálculos en función de una red compleja. Tenemos entonces este circuito para analizar y digamos que queremos hallar la corriente I sub A través de esta rama. ¿Qué tendremos que hacer? Vamos a suponer entonces que toda esta parte de acá
es nuestra red de elementos interconectados N. ¿Qué quiero lograr entonces? Poder reemplazar esta red por dos elementos sencillos, donde tendremos nuestro voltaje equivalente de Thevenin y nuestra resistencia de Thevenin. ¿Qué hay que hacer entonces? Lo que hay que hacer es muy sencillo. Para definir el voltaje de Thevenin en esta red, lo que haremos es, si se fijan acá, la salida de esta red está definida por estos dos puntos. Entonces sacaremos nuestro circuito aquí al exterior, donde aquí tenemos R2, tendremos nuestra fuente de corriente I1, y lo primero que haremos es hallar el voltaje de Thevenin. Para hallar el voltaje de Thevenin, básicamente lo que tenemos que hacer es hallar el voltaje de circuito abierto entre estos dos extremos. Fácilmente nosotros podemos determinar que el voltaje de Thevenin o el voltaje de circuito abierto para este dispositivo o para estos dos puntos está definido por la siguiente ecuación. Voltaje de Thevenin será igual a I1 por R2. Recuerden que el voltaje que vemos entre estos dos nodos o puntos es equivalente a la caída de voltaje en la resistencia R2, y de acuerdo al circuito que tenemos acá, la única corriente que circula a través de R2 es I1. Por lo tanto, establecer la caída de voltaje en R2 fácilmente se determina por I1 por R2. Ahora, ¿cómo hacemos para hallar la resistencia equivalente del circuito? Para hallar la resistencia equivalente del circuito, en esta malla en esta red que estamos evaluando, lo único que tenemos que hacer es apagar todas las fuentes de voltaje y todas las fuentes de corriente presentes. Si hacemos eso, lo que obtenemos entonces es lo siguiente. Recuerden que al apagar la fuente de corriente, esto se verá como un circuito abierto, y por lo tanto la resistencia equivalente entre los dos puntos que estamos evaluando será R2. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin será igual a R2. Por lo tanto, ¿cómo quedará nuestro circuito? Quedará de la siguiente manera. Tenemos entonces la fuente de voltaje V1, tenemos nuestra resistencia R1, la corriente que estamos evaluando I sub A, tenemos los terminales, y a partir de ahí ya tendremos el circuito equivalente, donde estará representado entonces por una resistencia RTH, que ya sabemos que es igual a R2, y la fuente equivalente, cuyo valor de voltaje es el voltaje de Thevenin. De manera sencilla, aquí ya podemos establecer entonces que la corriente I sub A será igual a V1 menos VTH sobre R1 más RTH. Y de esta manera hemos hecho el análisis de un circuito a través del método de Thevenin.